No hay forma de explicar por qué seguí mirando, pero entre las olas, algo también me miraba a mí. Recuerdo perfectamente el zumbido áspero del motor cuando el camión me dejó en la entrada del pueblo, justo donde la carretera de asfalto se convertía en un camino estrecho cubierto de salitre, gravilla y charcos de agua estancada, un lugar que olía a madera podrida, a algas fermentadas y a ese tipo de humedad que no se seca nunca, incluso cuando el sol asoma por encima del acantilado de Terranova. Había aceptado el trabajo por dinero, como siempre, pero esta vez me pareció extraño que no encontraran a nadie del pueblo para hacerlo, más aún considerando que se trataba de un simple mantenimiento del sistema eléctrico del faro, un trabajo rutinario que otros técnicos habrían hecho con gusto sin tener que atravesar medio país y soportar el vendaval que soplaba en esa región en pleno invierno. Sin embargo, el encargado que me contrató fue claro, necesitaban a alguien externo, sin vínculos con la zona, alguien que no hiciera preguntas y que no se dejara influenciar por las historias que solían contarse por allí, aunque, según él, nadie hablaba de eso desde hacía años. Al llegar, me pareció un pueblo fantasma, había pocas casas habitadas, todas viejas, con tejados deformados por la sal y la lluvia, el viento silbaba entre los cables eléctricos y hacía crujir las antenas oxidadas, y aunque eran apenas las 5 de la tarde, la niebla era tan espesa que no podía ver casi nada. El faro estaba separado del pueblo por un sendero de tierra que bordeaba el acantilado, noté que los arbustos que bordeaban la ruta estaban aplastados, como si alguien, o algo, hubiera pasado recientemente arrastrándose o moviéndose en zigzag. Al llegar al faro, lo primero que noté fue que la puerta metálica del nivel inferior estaba entreabierta, como si alguien hubiese salido apresuradamente. Dentro, las paredes estaban cubiertas de moho, el metal de las escaleras interiores crujía a cada paso, y las luces parpadeaban con intermitencias anómalas. Sin embargo, lo más inquietante fue encontrar una red de pesca, enrollada en una de las barandillas, completamente desgarrada, como si algo hubiera tirado de ella desde abajo con fuerza descomunal, y junto a la red una especie de garra, o algo que recordaba vagamente a una mano, pero con dedos demasiado largos y unidos por una membrana translúcida. La primera noche no dormí, mirando por la ventana como la niebla se espesaba, como los tejados desaparecían bajo la cortina blanquecina, y en algún momento de la madrugada, bajé y caminé hasta el muelle como un autómata, y al llegar al borde, donde las maderas húmedas crujían bajo mis botas, lo vi, había algo en el agua. Una silueta de hombros delgados y cabeza hundida, quieta, como si flotara en vertical, justo donde la niebla tocaba el mar, no se movía, solo permanecía ahí, mirándome, aunque no podía ver sus ojos, y durante un instante sentí que yo tampoco podía moverme, que mi cuerpo entero estaba paralizado por una especie de magnetismo, como si algo en esa figura me hubiera atrapado, solo con estar ahí. Lo siguiente que recuerdo es estar en la base del faro la noche siguiente, cuando de pronto, todo se apagó, un segundo estaba viendo las luces de emergencia parpadear, y al siguiente, todo era oscuridad absoluta, y después, pasos. Al principio pensé que era el sonido de las gotas filtrándose desde el techo, pero no, eran demasiado rítmicos, demasiado lentos, algo se arrastraba por la escalinata metálica detrás de mí, un roce viscoso, con pausas breves y luego un chasquido suave, como si algo estuviera tanteando los peldaños, subiendo lentamente. Corrí hacia la trampilla del segundo nivel, la empujé con fuerza, tropezando con un cable suelto, y la cerré justo cuando escuché un golpe sordo detrás. Algo había llegado al primer nivel, pero no parecía tener prisa por seguir. Encontré un cuaderno escondido tras una placa suelta en la sala del generador, en él había dibujos hechos a mano, claramente obsesivos. Comencé a leer ese diario, y la sensación de que algo se arrastraba fuera del faro crecía con cada línea, con cada testimonio de desapariciones anteriores a la construcción de la torre, anteriores incluso a los primeros registros del pueblo, cuando todo lo que había era una cala aislada donde los pescadores antiguos dejaban ofrendas, como si supieran que había algo en las profundidades que no debía ser molestado. La segunda noche tras leer el diario fue cuando ocurrió, el cielo estaba cubierto, el viento arrastraba la niebla con fuerza y el faro seguía funcionando a medias, con cortes intermitentes. Estaba revisando los fusibles en la sala del generador cuando vi la silueta reflejada en una de las cajas de herramientas metálicas, una sombra alargada que se movía con lentitud, como si supiera que yo estaba allí, como si se dirigiera directamente hacia mí, sin hacer ruido, sin tocar nada, pero avanzando. Siempre avanzando. Giré demasiado rápido intentando alcanzar la linterna que había dejado en el banco de trabajo,
y fue en ese instante cuando escuché el estallido seco del cristal, no como un golpe fuerte, sino como si el vidrio hubiera reventado hacia adentro, y entonces la figura entró, cayendo al suelo como una masa que se dobla por lugares imposibles, que se aplasta y se reconstruye con un chirrido húmedo, pegajoso, como una presencia que llenaba el aire, que lo volvía más denso, más viscoso, más difícil de respirar. Corrí, me arrastré entre los escombros, me golpeé contra una mesa metálica y me abrí la ceja, vi cómo la criatura se incorporaba, con los brazos colgando a los lados, como si no los necesitara para avanzar, y como su piel se agitaba con cada movimiento como si tuviera líquido en su interior, con una mandíbula torcida que nunca se cerraba del todo. La linterna quedó atrás, y la luz de emergencia no funcionaba, así que me arrastré a oscuras, intentando no moverme demasiado rápido, sabiendo ya lo que decía el diario, que esa cosa no veía como nosotros, que se guiaba por el movimiento, por las vibraciones, por los cambios sutiles en el aire, y cada vez que me detenía, sentía como el silencio se tensaba, como el espacio a mi alrededor se llenaba de una presencia inmóvil pero latente, esperando que yo diera un paso en falso para abalanzarse de nuevo. Fue al amanecer, cuando el cielo apenas se aclaraba con una luz cenicienta y enferma, que decidí marcharme, ya no podía quedarme ni un segundo más, tomé lo poco que tenía y caminé hasta la carretera, la única vía de salida del pueblo, pero al llegar al límite, donde la cuesta baja hacia el valle, vi que no podía seguir, no porque no hubiera camino, sino porque alguien, o algo, había bloqueado el paso con 3 vehículos volcados, oxidados, cubiertos de redes rotas y cuerda marina, como si hubieran sido arrastrados desde el mar, y en medio de ellos, de pie, inmóvil, había una figura humana. No se movía, no respiraba, no reaccionaba al viento, pero parecía viva, era como un espantapájaros, como una estatua de carne, y fue entonces cuando apunté con la linterna, temblando, rogando que no hiciera nada, que siguiera quieta, y lo hizo, claro que lo hizo, se movió, no como debería, no como una persona, sino de forma brusca, demasiado brusca, como si el cuerpo hubiera sido activado por un resorte interno, como si las articulaciones se hubieran soltado todas a la vez, y supe, sin necesidad de verlo de cerca, que no era una persona, no lo había sido nunca. Los días se disolvieron como sal en agua estancada, uno tras otro, sin distinción real entre la mañana y la noche, porque la niebla se tragaba la luz y las criaturas lo ocupaban todo, incluso el tiempo, incluso el pensamiento, y yo, atrapado en el faro como un náufrago, como un prisionero, pasaba las horas en silencio absoluto, sin atreverme a respirar con fuerza, sin mover más que los ojos, con el cuerpo encogido junto a las baterías del sistema auxiliar, esperando que no me encontraran, o tal vez ya me habían encontrado, tal vez sabían exactamente dónde estaba pero no les importaba, tal vez solo atacaban si les dabas una excusa, una señal, o cometías un error. La comida se acabó el tercer día, el agua se volvió rancia y la radio solo no funcionaba, como si el mundo fuera ya solo ruido, como si el resto del planeta hubiera sido tragado por esa misma bruma que se arremolinaba alrededor del faro, densa, húmeda, repleta de figuras borrosas que a veces parecían acercarse a los ventanales, pero se quedaban justo detrás, quietas, torcidas, respirando, esperando algo que yo no entendía, algo que quizás jamás entendería. Vi más de una, no siempre con claridad, no siempre de frente, pero las formas se repetían, los brazos demasiado largos, las piernas mal dobladas, la cabeza ladeada con esa mandíbula torcida que nunca cerraban del todo, la piel gris, hinchada, con vetas oscuras que se agitaban como lombrices bajo la superficie, y a veces, solo a veces, uno podía distinguir pequeñas burbujas moverse por dentro, como si sus órganos flotaran en un líquido espeso que los mantenía con vida fuera del mar, aunque no parecieran estar vivos en ningún sentido, aunque su presencia no evocara vida sino algo anterior, algo que solo imitaba la forma, pero sin entenderla. Me di cuenta de que no reaccionaban si me quedaba quieto, si me hacía uno con las sombras del interior del faro, si no respiraba con fuerza ni hacía crujir el suelo, podía verlas pasar, podía ver cómo se desplazaban sin hacer ruido, con una lentitud casi ceremonial, como si exploraran el mundo por primera vez o como si ya lo conocieran demasiado bien, y su forma de moverse, siempre lateral, siempre como tanteando el espacio, me dio una idea, una única posibilidad, una ruta de escape. Sabía que el bote de emergencia estaba amarrado en el muelle secundario, el más expuesto, el más cercano al mar abierto, una estructura de madera resbaladiza y podrida por el salitre, sin protección, sin barandillas,
El último lugar donde uno querría estar si sabía que lo estaban cazando, pero no había otra opción, la carretera seguía bloqueada, el pueblo estaba vacío sin vida, y el faro, aunque me había protegido, no era un refugio sino una trampa, una celda con paredes de piedra que no resistirían mucho más. Esa noche decidí salir, esperé hasta que las criaturas se alejaran del perímetro, calculé sus trayectorias, conté los segundos entre aparición y desaparición, anoté cada movimiento con precisión, y cuando el viento cambió, cuando la niebla se movió hacia el interior y dejó el muelle expuesto, corrí. No pensé, solo corrí, con la linterna envuelta en un trapo para evitar que la luz se dispersara, con una llave oxidada en el bolsillo y el corazón latiendo como si quisiera salirse del pecho, y apenas puse un pie en la madera mojada, supe que me habían visto, no por un ruido, no por una reacción visible, sino por el cambio en el aire, por la súbita presión que cayó sobre mis hombros, como si algo hubiera exhalado muy cerca de mí. La primera figura emergió desde debajo del muelle, como si hubiera estado pegada a las vigas, como un molusco gigantesco que se desprendiera de la madera para dejar al descubierto su forma, y la segunda apareció entre las redes colgadas, bajando en silencio, ambas moviéndose a gran velocidad, como si no tuvieran peso, como si fueran arrastradas por el viento. Resbalé, caí sobre una rodilla, sentí como la madera se astillaba bajo mi cuerpo, y entonces tomé la linterna, la lancé lejos, la hice rodar por la pasarela, y al romperse contra un poste, la luz chispeó y parpadeó, y el ruido atrajo a las criaturas como moscas a una herida abierta, vi como sus cabezas se giraban al unísono, como sus cuerpos se torcían buscando el origen del sonido, y aproveché, me arrastré de costado, hasta llegar al bote, salté dentro y giré la llave, el motor no respondió. Una vez, 2 veces, 3, y al cuarto intento, mientras el sonido sordo de las pisadas húmedas se acercaba, rugió con vida, y el bote se movió, lento al principio, como si el agua no quisiera soltarme, como si algo la espesara a mi alrededor, pero finalmente aceleró, y entonces una de las criaturas se lanzó al agua, se impulsó desde el muelle con una fuerza brutal, y durante un segundo pensé que me alcanzaría, vi sus brazos extendidos, vi la boca abierta en un ángulo antinatural, vi la piel romperse por el impacto con la superficie, y luego se hundió. No se ahogó, solo lanzó un chillido agudo, metálico, como si el agua la hubiera quemado por dentro, como si alejarse de la costa la debilitara, como si su mundo terminara justo donde el mar dejaba de tocar la tierra. Remé, incluso cuando el motor funcionaba, incluso cuando las luces del pueblo ya no eran visibles, hasta que los brazos no me respondieron, hasta que el frío se me metió en los huesos y cuando me encontraron yo no podía hablar, no podía explicar nada, solo miraba el horizonte, esperando que algo se alzara de nuevo desde el agua. Me diagnosticaron estrés agudo, delirio por aislamiento, confusión, me asignaron un terapeuta y un nuevo piso, donde se supone que estaría seguro, donde se supone que podría rehacer mi vida. Pero cada noche, justo antes de dormir, escucho gotas en el pasillo, justo frente a la puerta, gotas pesadas, espaciadas como si alguien las soltara con una mano deformada, y a veces, cuando me atrevo a mirar bajo la rendija, veo sombras delgadas, deslizándose lentamente de un extremo a otro, como si esperaran algo, como si buscaran que cometiera error, entonces no me muevo durante horas, porque aprendí algo, si no te mueves tal vez no te vean. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.